Buenos días, buenas tardes para todos los líderes voluntarios del Comité de Santander. Hago este video para ayudar a nuestros líderes que no han podido asistir a las capacitaciones de actualización del curso básico. En este momento quiero hacer este video solamente para la materia número 6. Primeros auxilios básicos. Y voy a ser muy concreto y me voy a referir únicamente a las preguntas que tiene el taller. Bien, comencemos. La primera pregunta dice, defina qué son los primeros auxilios. Es la primera ayuda asistencial básica y primordial, no médica, que se le presta a un lesionado, a una víctima, desde el lugar del incidente hasta ser trasladado a un centro asistencial. Primeros auxilios. Es la primera ayuda asistencial básica y primordial, no médica. No somos médicos nosotros. Primera pregunta. Segunda pregunta. Nombre los aspectos médico-legales y dé un ejemplo de cada uno. Recordemos que los aspectos médico-legales son las obligaciones ante la ley que nosotros, cuando le prestemos la ayuda, el servicio, el auxilio a alguien, nosotros somos responsables de lo que le suceda a esa persona después del evento. Entonces, ojo con eso. ¿Cuáles son esos elementos médico-legales? Son los siguientes. Primero, la imprudencia. La imprudencia. ¿Qué es la imprudencia? Es afrontar un riesgo sin pensar en los daños que van en contra del mismo capacitado. Ejemplo, yo estoy capacitado en primeros auxilios, pero soy un imprudente. No aseguro el área, por ejemplo, no aseguro el área. Y me meto ahí de sopetón de una vez a mirar qué le pasó a la persona y viene otro carro, una moto y me levanta. Imprudente, soy imprudente. Entonces, afronto un riesgo sin pensar en los daños que me pueda pasar. Eso se llama imprudencia. Otro ejemplo, meterme a ayudar a la persona, pero no tengo equipos de protección personal, no tengo los guantes, no tengo el tapabocas, ¿sí? No tengo las rodilleras, no tengo las monogafas, ¿sí? Meterme sin tener los equipos de protección personal. También se llama imprudencia. Segundo, la impericia, con M, impericia. ¿A qué se hace referencia con la impericia? Es la falta de conocimientos técnicos. Yo, John Colmenares, no sé nada de primeros auxilios y me meto a ayudar a alguien, a prestarle los primeros auxilios, a socorrerlo. Pero yo no sé nada de primeros auxilios. A eso se le llama impericia. Recetar medicamentos. Si yo no tengo conocimientos de nada, de medicamentos, de farmacéutica, ni nada. Entonces,
me meto a dar recetas médicas sin yo ser médico. Entonces se llama impericia. Impericia, actuar sin conocimientos técnicos profesionales. Negligencia. Tercero, negligencia. ¿Qué es la negligencia? La negligencia es el incumplimiento de los elementales deberes correspondientes al arte o profesión. Es no hacer lo que se debe hacer. Yo soy paramédico, yo soy auxiliar de enfermería, yo soy médico y resulta que veo una situación, veo a una víctima y no le presto las ayudas. Soy negligente. Otro ejemplo, le estoy prestando la ayuda a alguien, pero no hago bien el procedimiento. Y eso que soy profesional de la salud. Y no hago bien el procedimiento. A eso se le llama negligencia. Negligencia. Ojo con eso, negligencia. No hacer los procedimientos técnicos adecuados, pertinentes, de acuerdo a la situación. Por ejemplo, yo soy médico, yo soy enfermero, yo soy paramédico, yo soy un líder voluntario que he recibido muchas capacitaciones de soporte vital básico, pero resulta que no soy capaz de inmovilizar el cuello de un paciente, de una víctima, y le doy el manejo así. Eso se llama negligencia. No hacer bien los procedimientos. Y por último, abandono. Abandono. Cuarto, abandono. No brindar atención a una persona que no es capaz de valerse por sí misma. Soy médico, veo el problema ya, veo la situación y resulta que me hago el ciego, no escucho y me voy. O también voy, ayudo y veo que la situación está crítica y me voy y lo dejo abandonado, lo dejo tirado a esa persona. Inicié un proceso y abandoné el caso. Abandono. Ojo, abandono. Contestar el celular en pleno procedimiento. Abandonar la vitalidad, la vida de la víctima, del accidentado, del lesionado. Contestar el celular en pleno momento en que yo estoy prestándole los servicios, los primeros auxilios a una persona. Eso se llama abandono. Entonces, ¿cuáles son los aspectos legales que hay que tener en cuenta? Ojo con esto. Primero, imprudencia. Segundo, impericia. Tercero, negligencia. Y cuarto, abandono. Recordemos algo muy importante. Derechos del paciente. Ojo, ¿cuáles son los derechos del paciente? Primero, puede solicitar ayuda. Listo, solicita ayuda y recibir ayuda. Es un derecho del paciente. Segundo, exigir secreto sobre su condición. Si yo lo ayudo, yo tengo que callar, tengo que guardar silencio. Tercer derecho, denunciar o demandar a la persona que le prestó los primeros auxilios. Ojo con eso. Y cuarto, rechazar la ayuda. Él tiene derecho a rechazar la ayuda. Si no quiere que le ayuden, listo, no quiere. Bien, segunda pregunta. Acabo de terminar la segunda pregunta. Vamos para la tercera pregunta. ¿Qué dice la tercera pregunta ya en el taller? Dice, explique la diferencia entre consentimiento implícito y consentimiento explícito. El conocimiento implícito es el que se asume en un paciente inconsciente. Inconsciente.
entonces toca pedirle permiso a un familiar. Toca pedirle permiso, si no hay nadie, un familiar o alguien representante legal, está el policía. Yo soy, le digo yo al policía, yo soy paramédico, yo soy líder voluntario, estoy capacitado para atender el caso, puedo, conocimiento implícito, es decir, el conocimiento de una persona que está inconsciente, pero por estar inconsciente, yo puedo pedirle permiso a un familiar, a un representante legal o a una autoridad, en este caso la policía. El conocimiento explícito es el que se solicita al paciente para prestarle los primeros auxilios o a un familiar también se le puede pedir permiso a un representante legal, ¿ya? En dado caso esté inconsciente el paciente, ¿no? Ese es el conocimiento explícito, el conocimiento explícito. Bien. Principios básicos. Vamos a mirar acá. Entonces, esa es la tercera pregunta. Conocimiento implícito y consentimiento explícito. Conocimiento implícito es aquel que se toma de una persona que está inconsciente. ¿Sí? Entonces hay que pedir permiso, ¿no? Hay que pedir permiso. De acuerdo a la gravedad del asunto, ¿no? Si la vida de la persona no está en peligro, bueno, se debe pedir permiso, ¿no es cierto?, a la autoridad pertinente. ¿Sí? No entrar a la situación porque sí, no. Y el conocimiento explícito, el consentimiento explícito, es aquel que se le toma a la persona que esté consciente, y si está inconsciente, entonces a un familiar, a un representante legal o hasta la misma autoridad también. Bien. Cuarto punto del taller. Dice, dé un ejemplo de manejo de los residuos biológicos, es decir, roja, y residuos ordinarios, identificados con el color verde. Entonces, ¿qué es esto? Los que están identificados con el color rojo son los riesgos biológicos, son las cosas contaminadas. ¿Qué puede estar contaminado? Una jeringa, unos guantes, unos tapabocas, ¿sí? Y gasas, algodones contaminados. En las bolsas verdes son los elementos biológicos ordinarios. Me quité los guantes, me sequé la cara con un papel higiénico o papel para secarse uno las manos, ¿cierto? Son elementos no contaminados. Los rojos son los elementos contaminados y los verdes son los elementos que no están contaminados. Bien, eso es el cuarto punto. Vámonos para el quinto. El quinto son los conceptos. Defina qué es AVDI. ABDI. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Es el nivel de respuesta en el que se encuentra la persona, el lesionado. ¿Qué significa? La A significa alerta. La V significa verbal. La D significa dolor. Y la I, inconsciencia. Alerta. Vamos a explicar letra por letra. Alerta. ¿Qué significa? Que cuando yo le hablo al paciente, cuando yo voy a mirar el nivel de respuesta que tiene el paciente, entonces yo le hablo al paciente y miro si él está alerta, si al escucharme a mí me contesta coherente o incoherentemente, pero si me contesta, está alerta.
¿no es cierto? Está alerta. Auxilio, auxilio, está alerta. La persona está consciente, ¿ya? Alerta. ¿Qué significa verbal? Que yo le hablo al paciente y él me contesta, ¿ya? Él me habla verbal, es capaz de coordinar ideas, de hablar lógicamente. También puede hablar incoherencias, que haya sufrido un golpe en su cabeza o algo, ¿no es cierto? Pero contesta con palabras. Dolor. Si yo veo al paciente que no está en alerta, que no me habla, entonces procedo a hacerle la técnica del dolor. ¿Cuál es? Coloco mis dedos, ¿cierto? Descubro el pecho de la persona y aprieto aquí, ¿cierto? Presiono en el esternón a ver si la persona reacciona. No reaccionó, entonces vamos aquí a la clavícula y presionamos fuerte para ver si la persona reacciona. No reaccionó. Entonces, en la capacitación, alguien hablaba de que se le daba una palmada aquí entre la ceja, así. También ya lo encontré, ¿sí? En este manual de primeros auxilios, ¿sí? Lo encontré. He estado por ahí consultando, investigando, estudiando y lo encontré. Aquí dice que se le puede dar unos golpes en la frente a la persona para mirar si reacciona también, ¿sí? Entonces también se puede hacer eso. Bien. Esto significa dolor, dolor. Vámonos para el lado de la inconsciencia. La inconsciencia, entonces, la inconsciencia es ya ver que el paciente no me habla, está inconsciente la persona, ¿cierto? Está inconsciente. Eso se llama estar uno inconsciente, ¿ya? A esas 4 partes, alerta, verbal, dolor, inconsciencia, se le llama nivel de respuesta del paciente. Evaluar el nivel de respuesta del paciente. Eso significa ABDI. ABDI. Vamos a la otra. Voz. ¿Qué significa voz? Voz significa ver, oír y sentir. Entonces resulta que yo tengo aquí al paciente. Permiso, ¿no? Tengo aquí al paciente. Y entonces, ya, este es el pecho del paciente. Entonces yo, ojo, oigo la respiración, que no haya nada que lo esté obstaculizando para poder respirar, ¿cierto? Algún objeto, la misma sangre, etcétera. Estoy escuchando cómo respira la persona, ¿cierto? Veo, ¿qué estoy mirando? El pecho del paciente. El pecho tiene que respirar, la caja torácica tiene que abrir y cerrar, subir y bajar. Entonces, veo, ¿cierto? Y sentir, ¿qué siento? El vapor, la respiración de la persona que cae en mi cara. Siento el vapor de la respiración en mi cara, ¿cierto? A eso se le llama ver, oír y sentir. Ojo con eso. Listo. Voz. Pasamos. La técnica de Excel. La técnica de Excel, ¿cierto? Es para abrir las vías respiratorias, podríamos decir que hay 2 maneras. La Excel, que significa que significa extensión de la cabeza,
y elevación mandibular. ¿Sí? Es decir, coloco mi mano acá y luego llevo la cabeza para atrás y luego coloco mis dedos acá y abro. ¿Listo? A esto se llama extensión de la cabeza y elevación mandibular. ¿Listo? Para mirar si hay alguna obstrucción en las vías aéreas de la persona. Miro si hay algún objeto, si lo puedo sacar, ¿cierto? Si se ve. Pero esta técnica, ¿cierto? Esta maniobra, ojo, no se puede hacer en caso de que la persona haya tenido un trauma. Si usted no sabe qué le pasó a la persona, esta técnica, esta maniobra, no la haga. No la haga. Solamente usted la va a hacer cuando la persona ha sido por enfermedad. Se desmayó sentado, que yo sepa, ¿no? Que se desmayó sentado, que no se golpeó la columna, ¿sí? Que no se golpeó la cabeza. Si usted lo sabe, si usted vio, ¿ok? Si un testigo le dice, no, es que se desmayó ahí estando sentado. Ah, bueno, entonces vamos a hacerle la maniobra de CEL. Ojo, ¿listo? La segunda maniobra se llama empuje mandibular. El empuje mandibular. Entonces colocar aquí, ¿sí? Acá, así, ¿cierto? Y abrir. Yo no puedo moverle la cabeza a la persona. ¿Listo? Y abro. ¿Listo? Esta maniobra se hace. Esta maniobra se hace en casos de que yo sepa que haya trauma. ¿Listo? En caso de que hayan traumas. Ojo con eso. Entonces, eso se llama EM. EM se llama elevación mandibular. El mes. ¿Qué significa el mes? Ojo, mes significa mirar, escuchar y sentir. Es lo que también se llama el voz, ¿cierto? Ver, oír y sentir. Este se llama mes. Mirar, que es ver, escuchar, que es oír, y sentir la respiración de la persona. A eso se le llama mes. Vamos a pasar para el otro, FEAFE. FEAFE. ¿Qué significa FEAFE? Fijar, evaluar, alinear, ferulizar y evaluar. A eso significa FEAFE. Fijar. ¿Qué fijo? Fijo la parte de la articulación de la persona, si la persona me lo permite, ¿no? Si no le está doliendo demasiado y si ella me permite, yo puedo alinear, ¿sí?, las articulaciones, la parte final y la parte inicial de la articulación, de acuerdo a lo que le haya pasado. Entonces yo fijo esa situación, ¿ya? Yo fijo la fijo. Después de que yo fijo, evalúo la situación, ¿cierto? Entonces, yo miro, evalúo, ¿cierto? ¿Qué es lo que le pasó a la persona? La evalúo, miro qué puedo hacer, ¿sí? Y luego, después de que la evalúo, la alineo. ¿Qué es alinear? Pedirle permiso a la persona que vamos a alinear, vamos a ubicar la parte del cuerpo, ¿sí?, con la alineación del cuerpo, en este caso la mano. Entonces, si el hueso, si se le salió el codo, si la muñeca se le salió, ¿cierto? Si el hueso fue una partidura de hueso, entonces yo no voy a meter el hueso, ¿no? Sí, claro que no. Pero si el brazo está así torcido, ¿cierto? Yo le digo a la persona, siente demasiado dolor, evalúo si qué fue lo que le pasó, se le salió el hombro, se desombró, se le partió, de acuerdo a lo que le haya pasado. Y si la persona me lo permite, yo entonces fijo, ¿sí?
perdón, FEAFE, fijar, evaluar, alinear. Entonces, alineo la parte del cuerpo con el resto. Alinear. Después de que yo lo tengo alineado, ¿cierto? Ahora sí, vamos a ferulizar. ¿Para qué se hace la ferulización? Para minimizar el dolor, para evitar un rompimiento de piel mayor, para evitar un mayor sangrado, ¿cierto? Y para evitar posteriores daños más grandes. Por eso hago la ferulización, ferulizo, ¿cierto? Y luego, entonces, evalúo cómo quedó la parte del cuerpo de la persona, cómo quedó. Evalúo, yo tengo que evaluar cómo quedó. Entonces, FEAFE, fijar, evaluar, alinear, ferulizar y por último, nuevamente, evaluar. Siguiente, EPP, equipo de protección personal. Equipo de protección personal. No podemos ingresar a un escenario, ¿sí?, de riesgo, ¿cierto?, de algún siniestro, de alguna situación que se haya presentado, sin mi equipo de protección personal. Primero yo, segundo yo, tercero yo, primero mi seguridad. Entonces los guantes, ¿cierto?, las monogafas, protector de la cabeza, protector de los oídos, nasobucal, protector nasobucal, ¿cierto?, que comúnmente le llamamos tapabocas, ¿sí? Si ya es algo mayor, entonces nuestras coderas y también nuestras rodilleras, ¿cierto? Entonces, estemos preparados con nuestro equipo de protección personal. ¿Listo? Equipo de protección personal. Ojo, personal. Mío, mío, mío. Que no lo puedo prestar. ¿Listo? Es mío, personal. El EPI. Vamos a mirar qué es el EPI. El EPI, equipo de protección individual. ¿Cierto? Entonces tenemos los guantes son individuales. Entonces, puedo utilizar unos, puedo utilizar otros, puede haber una caja, equipos de protecciones individuales, ¿cierto? Vamos para la siguiente, OBASE. ¿Qué significa OBASE? OBASE significa obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños. Obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños. Eso significa OBASE. Siguiente, RCP. ¿Qué significa RCP? ¿Cierto? Entonces, reanimación cardiopulmonar. Reanimación cardiopulmonar. Y por último, el DEA. El DEA, permítame, ni yo miro, es que se me olvida la palabra desfibrilador. Permítame, digo bien la palabra, la pronuncio bien. El DEA. El DEA es una palabra que la tengo en mi punta de la lengua, pero se me olvida, ya la encontré, mírela. Desfibrilador. Desfibrilador. Externo automático. Desfibrilador externo automático, así se llama. A ver si les puedo mostrar el nombre aquí. Vamos a mirar si les puedo mostrar el nombre. Aquí está. A ver si lo pueden mirar. A ver a dónde está. Mírelo acá. ¿Sí lo ven? Desfibrilador externo automático. Mírelo, externo automático. ¿Listo? Desfibrilador. Listo. Bueno. Entonces a eso se le llama DEA. DEA. Sexto,
punto del taller, sexto punto del taller. Describa cómo se clasifican las heridas. Muy bien. John, ¿cómo se clasifican las heridas? Vamos a buscar aquí en el manual y nos dice que las heridas se clasifican en cerradas y en abiertas. Cerradas, cuando la piel no se rompe, ¿cierto? Herida cerrada. La piel no se rompe. Pero las heridas abiertas son aquellas que sí se rompe la piel, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta esta diferencia entre heridas cerradas y heridas abiertas. John, ¿cómo se hacen las heridas? Las heridas se clasifican de diferentes maneras. Hay ocho. Punzantes, cortantes, punzocortantes, abrasiones, laceraciones, avulsión, mutilación, aplastamiento. 8. Esas son las 8. Así es que se producen las heridas. De acuerdo a la profundidad de la lección, son 3. Penetrante, perforante y por quemaduras. Eso es según la profundidad. Bien. Las quemaduras, heridas por quemaduras. Entonces recordemos, quemaduras de primer grado que se daña la epidermis, la primera capa de la piel. Segundo grado, que es el segundo grado, y el tercer grado. Heridas por quemaduras. Bien. Listo. Sexta pregunta. Describa cómo se clasifican las heridas. Sigamos. Séptima pregunta. Describa cómo se clasifican las hemorragias y dé un ejemplo. Bueno, vamos a mirar. Las hemorragias están clasificadas de la siguiente manera. Hemorragias externas, ¿cierto? Externas, es decir, hay rompimiento de la piel y sale la sangre. Las externas. Las internas son aquellas hemorragias donde la persona, el paciente, el lesionado, la víctima está sangrando por dentro del cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando son heridas externas, la persona se desangra rápido. Cuando son heridas, hemorragias internas, la persona está sangrando por dentro y tenemos que estar entonces pendientes a los signos, ¿sí? Al pulso, a un vómito con sangre, que se le viene la respiración con sangre, el cuerpo aquí en este sector detrás posterior a la cabeza, a la cara, ¿cierto? Cambia de color, ¿cierto? La espalda, ¿cierto? No sea que se esté acumulando la sangre internamente en el cuerpo, ¿cierto? Entonces hay que estar muy pendientes a los signos cuando son hemorragias internas. Las hemorragias externas, pues listo, yo la veo ahí que el paciente se está desangrando, ¿cierto? Que se está desangrando. Bien. Entonces, hay diferentes tipos de hemorragias. Está la hemorragia arterial, que es la parte más interna del cuerpo. Tiene que ser muy profunda la herida para romper la arteria. La hemorragia venosa, ¿cierto? Las venas. Y algo más sencillo, las hemorragias capilares, ¿no? Aquí cuando me raspo, me caigo y me raspo, ¿no? Listo. Bien. Hemorragias. 8. Enumere los signos faltantes en un paciente para iniciarle un RCP. Muy bien. Una pregunta muy buena. Son 3. Son la ausencia de respiración, la ausencia del pulso, ¿sí? Y me falta una que es, ya le digo, y la inconsistencia, es decir, que la persona está inconsciente, ¿no? La persona inconsciente. Entonces hay que iniciar RCP, es decir, reanimación cardiopulmonar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo cuando iniciamos
RCP en una persona? Cuando lo vemos inconsciente, cuando esa persona no tiene respiración, hay ausencia de respiración y cuando hay ausencia de pulso. Iniciemos rápidamente con la reanimación cardiopulmonar. Entonces yo hago insuflo, ¿sí?, aire en la persona, ¿cierto? Primera vez, miro que no haya obstrucción en la vía aérea, miro bien, miro la caja torácica de la persona, miro si volvió en sí, nada. Otra vez hago la insuflación de aire, de oxígeno, miro, no continúo, empiezo RCP, ¿cierto? Empiezo RCP. 30 comprensiones, ¿cierto? 30 comprensiones. ¿Listo? Vuelvo otra vez, hago 2 veces insuflaciones y así sucesivamente. Yo no estoy cansado. Bueno, baje el ritmo a 20 comprensiones, a 15, a 25, ¿cierto? Pero no deje, no deje de hacerle el RCP a la persona hasta que por lo menos llegue un paramédico y te auxilie, ¿listo? Pero mientras usted esté ahí auxiliando a la persona, eres el responsable de lo que le pase a esa persona. Listo. Entonces, esa es la pregunta número 8. Vamos a la pregunta número 9. La pregunta número 9 dice: indique el paso a paso que se debe hacer para una valoración inicial. Muy importante esa pregunta. Vamos a regresarnos para acá y vamos a contestar esa pregunta que me gusta muchísimo. Yo creo que es lo central, ¿no es cierto? Es lo central. Aquí lo tengo. Entonces, los pasos para la evaluación inicial de un paciente, yo lo llamo así, de la siguiente manera lo he estructurado. Mire, yo aquí leyendo, estudiando, lo he estructurado en una introducción que le he colocado un número que dice primero, luego dice el socorrer, aquí primero dice proteger y avisar, ¿cierto? Que son las acciones de los primeros auxilios. Proteger y avisar, ya les explico. Eso es lo primero que hay que hacer, proteger y avisar. Pasamos, socorrer, que es la tercera acción de los primeros auxilios, socorrer. Pero ¿qué hay que hacer ahí cuando yo decido socorrer al lesionado? Hay que hacer 3 cosas. Evaluación instantánea, evaluación primaria y evaluación secundaria. Voy a explicar una por una. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos con el primer paso, es decir, la introducción. El primer paso, ¿cuál es? Proteger y avisar. John, ¿qué hay que hacer en proteger y avisar? ¿Cuáles son las obligaciones del primer respondiente? Hombre, proteger y avisar. Ojo con eso. ¿Qué se hace en proteger y en avisar? ¿Qué se hace? Se hacen 3 cosas. Primera, equipo de protección personal. Por favor, cuídese usted primero. Una infección, ojo con eso, una infección. Ojo, no tocar sangre de las demás sin guantes, ¿cierto? Sin una monogafas que proteja mi vista, ¿cierto? Y también el nasobucal, ¿sí? El protector. Bien, entonces, uso de equipo de protección personal, primero. Segundo, asegurar el área, ¿cierto? Entonces miro que no hayan cables, ¿sí? Que estén a punto de caerse, un palo, un postal, ¿cierto? Algo que me pueda perjudicar, ¿no? Miro hacia arriba, miro para abajo, miro el piso, que no hayan gasolina, que no haya CPM, que no haya nada que me vaya a lastimar. ¿Listo? Miro hacia los lados, a la mano derecha, a la mano izquierda, carros, motos, ciclas, personas histéricas, ¿cierto? Que me puedan perjudicar. Miro para atrás,
miro para el frente, listo, aseguro el área, ¿cierto? Le pido el favor a algunas personas que me ayuden a asegurar el área también, ¿cierto? Antes de yo entrar a hablar con el paciente, a evaluar al paciente, antes, primero asegurar el área. Para arriba, miro para abajo, miro para la derecha, miro para la izquierda, miro para el frente y miro para atrás. ¿Listo? Ojo, eso se llama proteger. Proteger mi integridad personal. ¿Listo? Ojo con eso. Bien, ahora pasamos para el otro punto, ¿cierto? Se llama evaluar la situación. Vamos a mirar qué fue lo que pasó, ¿cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué ocurrió? ¿Listo? Y ahí entonces tomo decisiones, ¿cierto? Aquí en la evaluación de la situación, entonces verifico, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Sí? Ya me meto a la escena de la situación, ya he asegurado el área, ¿listo? Entonces, esos son los tres momentos de proteger y de avisar. Entonces, vuelvo a repetirlos. Uso del equipo de protección personal. Segundo, evalúo la situación, es decir, miro qué fue lo que pasó, ¿cierto? Aseguro el área, miro para abajo, para arriba, para todos los lados, que nada me vaya a perjudicar, ¿cierto? Y aviso, ¿cierto? Avise rápidamente, active el SEM, el sistema de emergencias médicas, sistema de emergencias médicas con el 123, con el 144, ¿cierto? Para que vengan a ayudarlo a usted. Bien, entonces ese es el primer momento, proteger y avisar, proteger. Protégese usted y luego avise, pídele el favor a alguien de la gente que llega a mirar, entonces, por favor, llame usted, hágame el favor, llame al 123, por favor, que acudan aquí a este lugar, de la dirección, y empiezo yo entonces a decirle a esa persona qué es lo que tiene la persona, ¿no? Entonces viene el otro momento, que es la impresión. Vamos a empezar con si usted decide socorrer a la persona, entonces viene ese momento, socorrer. Usted toma la decisión de prestarle primeros auxilios a esa persona. Ojo, que eso quiere decir que usted tiene la técnica, ojo, sabe de primeros auxilios. Entonces usted toma la decisión de socorrer a esa persona. ¿Qué va a hacer ahí? Entonces, impresión general del estado del paciente. Ojo, el género, la edad, a nivel general evalúo rápido qué veo, qué le pasó, ¿cierto? Hablo con el paciente, le pregunto si está consciente, miro a ver si está consciente, ¿cierto? Miro a ver, le hablo, me le presento, ¿cierto? Soy Julano de tal, soy líder voluntario de la defensa civil, usted me permite que yo le ayude, que yo le colabore, dígame sí o no, si está coherente, no está coherente, yo voy escuchando, etc. A eso se llama impresión general del estado del paciente. Ojo, impresión, es decir, miro nomás, no he tocado. Bien, vamos para el siguiente punto. Evaluar el nivel de respuesta. ¿Cómo evalúo el nivel de respuesta? Con el ADDI. Es decir, alerta. Yo le hablo al paciente y miro si él está en alerta, si me entiende lo que yo le estoy preguntando, ¿cierto? Verbal. Es decir, yo le hablo y él me habla. Verbal. Es capaz de hablar. Con coherencia o incoherente, pero me habla. Entonces yo tengo que fijarme en eso. D, dolor. Entonces recuerden, el dolor aquí en el esternón, dolor acá, ¿cierto? Y por último entonces la inconsciencia. Entonces miro si el paciente está inconsciente o no está inconsciente, le puedo dar un golpe acá, ¿cierto? A ver si reacciona la persona, ¿cierto? Entonces ese es el ABDI, el nivel de respuesta del paciente. ¿En qué nivel de respuesta está? ¿Ya? Sigamos. Después de que hago el ABDI, tengo que pasar a mirar el pulso. Entonces, ojo, carotidio, pulso carotidio. Entonces coloco mis dedos acá,
¿cierto? Manzana de Adán, mírela acá, aquí está, aquí coloco los dedos, acá. Siento el pulso, puedo mirar, siento el pulso, listo. Es el último que se pierde, por eso es que es el más seguro. El último que se pierde es el carotidio, ¿cierto? También el pulso aquí en la muñeca, ¿listo? Ahí el pulso, también aquí en la ingle, también puede ser otra forma de tomar el pulso, ¿listo? Y mirar si hay sangre, si hay irrigación de sangre en el cuerpo de la persona. Siguiente punto, después de que yo miro el pulso de la persona, abrir vías aéreas. ¿Cómo vamos a abrir las vías aéreas de la persona? Ya ustedes lo saben, las dos maniobras, se las acabo de ahorita de explicar. La ESEL. John, ¿qué significa la ESEL? ¿Me acuerda? Claro que sí, lo voy a acordar. Extensión, extensión, ojo, coloco la mano acá y acá. Extensión de la cabeza y elevación mandibular. Ojo, esto lo hago si no tiene trauma la persona. Ojo con esto. Ojo. Solamente lo hago si yo sé que fue por enfermedad, no más. ¿Listo? Le podemos lastimar la columna cervical a la persona. Listo, entonces pilas con eso. Y la otra maniobra se llama EM, elevación mandibular. Elevación mandibular. EM. ¿Listo? Esa EM, entonces coloco mis manos acá, abro acá, pero no muevo la cabeza ni para arriba ni para abajo, sino aquí, solamente acá. ¿Listo? Evalúo que no haya ningún objeto obstaculizando el paso de aire y si lo puedo sacar, lo saco. Si tengo una paleta, meto y saco, ¿no? Prevengo de que la persona le dé por ahí de pronto ¿cómo se llama eso? Una parálisis, un trombo, ¿sí? Y mi dedo me queda ya metido y la persona me corte el dedo, ¿no? Ojo con eso. Entonces, por eso es que se trata de usar la paleta, tener paleta en ese momento para sacar el objeto que esté obstaculizando el paso de aire en la persona. Después de que abro las vías y despejo las vías respiratorias, entonces voy a buscar la respiración. John, ¿cómo buscamos la respiración? Ojo, por el mes o es lo mismo que el voz. Ver, oír y sentir. Entonces coloco la persona, esta es la persona, ¿cierto? Aquí la cabeza, mire aquí. Entonces, y aquí está el pecho. Entonces coloco aquí, oigo, ¿cierto? Miro el pecho que esté subiendo y bajando, la caja torácica, y siento el vapor de la respiración de la persona. ¿Listo? Esa es la técnica de el voz o mes. John, ¿qué? ¿Me acuerda qué significa el mes? Ojo, mirar, escuchar y sentir. Bien. Y por último, entonces viene la evaluación de la búsqueda y control de hemorragias, de lesiones. Entonces empiezo, recuerden, con guantes, empiezo a buscar y voy mirando. Empiezo por la parte de la cabeza y voy mirando, paso aquí al cuello, saco, miro, ¿cierto? Miro, paso para la parte del tórax, meto la mano, voy mirando, paso aquí a la cintura, voy mirando, ¿cierto? Voy mirando, paso para aquí, para la parte de la pierna, de la ingle, voy mirando, voy por articulación, voy mirando hasta llegar a los pies, voy mirando, ¿listo? Luego los brazos, evalúo los brazos, ¿cierto? Meto, saco, miro, meto, saco, miro, ¿cierto? De los brazos, ojo con eso. Cuando estemos haciendo esta verificación, ojo con pasar por encima del paciente, ¿no? Ojo con pasar por encima del paciente. Y ojo como yo me tengo que sentar, como me tengo que ubicar en el paciente, ¿no? Recuerde que tiene que colocar una rodilla en piso y la otra que quede, ¿sí?, levantada, sosteniendo su cuerpo, ¿no? Cuando usted va a evaluar el voz o el mes, usted puede colocar las dos rodillas en el piso y colocar bien cerca su oído
bien cerca a su oído, al corazón de la persona, ¿cierto? A la cara de la persona, perdón, a la boca, ¿cierto? Para mirar el pecho, ¿sí? Sentir el vapor de la respiración si está respirando la persona. Bien. Entonces, tener muy en cuenta esta parte. No confiarnos, ¿cierto? Para evaluar todo el cuerpo, la cabeza, el tórax, la parte abdominal, la cintura, la ingle, las partes articulaciones de las extremidades inferiores, ¿sí? De las manos superior. También ahí sí colocar rodilla derecha o izquierda, como usted se sienta bien, mejor. Colocar rodilla en el piso y la otra, el otro pie tiene que formar un ángulo de 90 grados. Por si el dado caso, usted tiene que salir corriendo porque vio que venía un peligro inmanente que atente contra su vida. Entonces usted tiene la oportunidad de salir corriendo y de retirarse de la escena, ¿no? Por eso es que se usa esa postura, ¿no? Bien. Señores, entonces esos son los pasos para la evaluación inicial de la persona. ¿Listo? Bien. Décimo, explique los tipos de camillaje que existen. Bien, hay diferentes tipos de camillaje, ¿cierto? Vamos a mirar los nombres técnicos, Vamos a mirar los nombres técnicos acá en la materia. Entonces tenemos transporte por un camillero, el transporte por un camillero, por uno solo, ¿cierto? Es uno de los métodos más fáciles para que un hombre pueda transportar a otro. Se puede usar cuando el paciente se encuentra inconsciente. Bien. Es de importancia dominar bien este método de transporte, ya que los pasos preliminares son los mismos que se usan en otras variedades de transporte por un solo hombre. Por ejemplo, bombero, brazos, caballito, espalda contra espalda, colgado al cuello. Siguiente, transporte por 2 o más camilleros, que es lo que más usamos. Es un buen método para llevar a una persona inconsciente a distancias cortas o largas, pero no debe usarse si hay fracturas, no debe usarse. El movimiento perjudicaría el cuerpo de la persona. Bien. Hay otros movimientos, por ejemplo está el de cargar a la persona en las espaldas de nosotros, montarlo. Está el de manos cruzadas, ¿cierto? Así. Y el otro compañero líder se agarra también y montamos la persona aquí en los brazos. Eso se llama manos cruzadas. Y por último, el levantamiento en bloque. Entonces habemos 3 líderes voluntarios o 2 y lo montamos acá. Lo montamos en los brazos y lo aseguramos. A eso se llama levantamiento por bloque. Bueno, líderes voluntarios, he hecho este video para explicar la materia número 6, primeros auxilios, para los líderes voluntarios que no asistieron la capacitación pasada. Muchas gracias y espero que este video les ayude muchísimo para adelantar su curso básico actualizado. Bueno, cualquier cosita, cualquier pregunta, me preguntan cuando me vean, etcétera. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Próximo video voy a hablar sobre gestión del riesgo. Gestión del riesgo. Próximo video. Materia número 9. Chao.